días. La saluda el pastor Víctor Rojas del Ministerio Internacional Beja Kodesh en esta hermosa mañana y este lindo amanecer en Buenos Aires, un amanecer con lluvia para refrescarnos por la bendición de Dios. Todo es de Dios y Dios bendice a su creación. El día de hoy queremos hablar sobre honrar a Dios. Usted puede imaginarse a una persona que le hace el bienestar a los necesitados, pero que nunca recibe gratitud ni reconocimiento de estos. Sería como pasar por alto la bondad que esta persona les ha dado. De la misma manera que vamos a hablar ahora de honrar a Dios. Antes que nada, tengamos claro qué cosa es honrar, ¿no? Para que podamos desarrollar esta enseñanza. Y aquí tengo unas cosas sobre honrar a Dios y para que nos podamos ubicar y conocer el término de estas palabras, ¿no? De honrar. Honrar es respetar, apreciar, ensalzar, condecorar, distinguir, galardonar. Escuche esta palabra. Respetar, apreciar, ensalzar, condecorar, distinguir, galardonar. La honra es la reputación, el prestigio, el renombre, la fama, la dignidad, el reconocimiento. Porque cuando hablamos que Dios necesita recibir la honra, obviamente pasa por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Si nosotros no reconocemos lo que Él ha hecho por nuestras vidas, no lo estamos honrando. Y una de las formas de deshonrar a Dios, pues, es que nosotros señalemos nuestros propios caminos, aun cuando creemos en Dios, y después queremos buscarlo a Él, no prestando atención a sus mandamientos. Vamos a leer en el Salmo 33:8, para dar inicio a esta enseñanza esta mañana, sobre honrar a Dios. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Usted dirá, ¿qué tiene que ver ese versículo con honrar a Dios? Número uno, cuando Dios dice te haré entender, ¿y en qué momento usted le pidió sabiduría a Dios para poder entender? Entonces Él ya merece ser honrado, ensalzado, engrandecido y reconocido, porque cuando usted no tenía entendimiento, Él derramó su espíritu sobre la vida de usted y le dio entendimiento. Entonces, aquí tenemos que mostrar gratitud a Dios, porque Él dice, te enseñaré, ¿no? Te haré entender y te enseñaré. Y también, cuando le hemos pedido a Dios que nos enseñe sus caminos, o que nos enseñe alguna cosa que era imposible para nosotros, nos señaló el punto de partida para que nosotros podamos ejecutar lo que estábamos pidiendo o necesitando. De manera que debemos honrar a Dios. Todo lo que nosotros hemos obtenido a lo largo de nuestra vida como creyentes, se lo debemos a Dios. Todo el honor, toda la gloria le pertenece a Él. Es por esta razón que nuestro corazón no debe engañarnos a nosotros mismos. Muchas veces por querer hacer nuestra propia voluntad terminamos engañándonos a nosotros mismos y escogemos caminos fuera de lo que Dios ha establecido en su perfecta voluntad para nosotros. Porque esto es lo que nos lleva a la desgracia y después a la queja de por qué nos están saliendo mal las cosas. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo lo respetamos? Quiero compartir también en Malaquías capítulo 1, verso 6, e iremos desarrollando esta enseñanza. Y la pregunta es, ¿cómo honra usted a Dios? ¿Cómo usted lo reconoce? Le da gloria a la dignidad de la majestad divina que nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Y Dios le habla aquí en Malaquías
1:6 a los sacerdotes de Israel. Pero si nosotros contamos con aquel verso de la Biblia que dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes, entonces esto nos pertenece a nosotros en contexto espiritual, porque dice así: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Adonai de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y este es el punto de partida. Cada vez que nosotros hacemos algo deshonroso, o cometemos un acto de idolatría o paganismo, o no queremos hacer la voluntad de Dios porque tenemos nuestras pataletas materiales y nuestro corazón está fundado en este mundo, estamos menospreciando su nombre, porque Dios nos ha dado la gracia de ser libres y de no volver a practicar los pecados que practicábamos en nuestra vida pasada. Pero también, aún siendo creyentes, hemos cometido muchos pecados, quizás algunos indignos, quizás algunos suaves, no importa, pero cometimos pecados y Él nos ha perdonado en su divina misericordia. ¿Cómo no honrarlo? ¿Cómo no respetarlo? ¿Cómo no ensalzarlo? ¿Cómo no reconocerlo? ¿Y cómo no poner en alto su nombre? Porque en este caso, la honra sería poner en alto su nombre, por encima de todo, ¿no? Recordemos que en el libro de los Salmos, el rey David siempre apela a los testimonios de Dios para hacerle recordar al pueblo que es un pueblo sagrado por la acción de Dios que él hizo o realizó en Egipto para que Israel pudiera tener libertad, recordando Dios el pacto que hizo con los padres Abraham, Isaac y Jacob. Dios honró su nombre, honró su dignidad al cumplir su parte en el pacto. Ahora nos toca a nosotros cumplir nuestra parte, honrando y glorificando a Dios y entendiendo cuál es su perfecta voluntad para nuestra vida. Si no lo entendemos, pues tenemos que orar a Dios para entenderlo. Por eso es que tenemos muchos creyentes que están en este momento en un estado de ambigüedad espiritual, o un estado de dureza espiritual a causa de no haber podido hacer la voluntad de Dios y no honrar el nombre de Dios como debe ser. Yo creo que esto causa mucho dolor en la misma persona, porque uno se pone a meditar sobre su vida y se da cuenta que hay cosas que no hizo, y otros dicen, bueno, no lo hice, ¿y qué voy a hacer? Pues ya no lo hice, ¿no? Pero, bueno, ¿qué cosa es honrar a Dios? Una de las cosas es empezar a honrar a Dios mostrando temor y reverencia. El temor a Dios es el respeto a los mandamientos de Dios, es el respeto a sus decretos, sus estatutos y sus mandatos, es un respeto a las enseñanzas que nos dio Yeshua, y estas cosas debemos meditarlas profundamente. El meditar en las cosas de Dios genera vida en nosotros, una vida que el mundo quisiera tener. ¿Por qué digo que el mundo quisiera tener? El mundo busca paz, el mundo busca seguridad, el mundo busca confianza, el mundo busca fidelidad, el mundo busca alternativas para la libertad. Pero no puede haber libertad si no estás con el Creador, ¿no? Hace muchos años escuchaba una enseñanza en los años 80 sobre un hombre que había fabricado un robot y lo vendió. Vendió el robot, ¿no? Para ser breves con la historia, lo vendió a una empresa muy famosa de la época. Pero llegado el momento, este robot se malogró. Cumplía muchas funciones que le ahorraba el trabajo a los empresarios. Cuando se malogró, trajeron expertos, ¿no?, en todo lo que significa electricidad, en lo que significa también en materia de todo lo que era carrocería, ¿no? Pero no pudieron dar con el punto de cómo arreglar este robot. Así que llamaron al antiguo dueño, al que lo fabricó, al que lo creó, para que les explicase cómo se podía hacer funcionar otra vez este robot. Y bueno, en contados minutos volvió a funcionar el robot. Le preguntaron al dueño cuál era el secreto por el cual había podido él restablecer a este robot. Y él dijo, es muy simple.
yo soy el creador del robot. De la manera que si Dios es nuestro creador, Él es el único que puede arreglar nuestra vida, nuestro corazón, arreglar nuestro futuro, componer nuestro destino. Nadie lo va a hacer. Así usted vaya al brujo, se haga leer las cartas, busque una persona pitosina, nadie le va a decir a usted cómo se va a arreglar su corazón. Por ahí le dicen va a pasarte esto, va a pasarte aquello, y se puede cumplir, pero vas a estar atado al pecado y a un espíritu inmundo que te va a atormentar toda tu vida. La honra a Dios pasa por los milagros que Dios hace, ¿no? Cuando contamos nuestro testimonio, cuando el bienestar que nos ha dado a nuestra salud lo contamos o lo proclamamos a otras personas, estamos honrando a Dios. Cuando le cantamos con todo nuestro corazón y deseamos hacer solo su voluntad, estamos honrando a Dios. Este temor y reverencia a Dios incluye el temor de desagradarle. O sea, una persona que cree en el Señor procura no desagradar a Dios. Procura pues darle honor en todos los aspectos de su vida, para resumirlo de alguna manera. También nos dice la Escritura, tema toda la tierra al Señor, hónralo, todos los pueblos del mundo. Dice el salmista de Israel, ten presente que gloria, alabanza, renombre y distinción son sinónimos de honor y de honra a Dios. Me gusta esta parte que estamos compartiendo ahora, dice, tema toda la tierra al Señor. ¿Cómo no temer a un Dios poderoso que abrió el mar, a un Dios poderoso que envió el maná en el desierto, a un Dios poderoso que abrió la tierra y se tragó a los rebeldes? ¿Cómo no honrar al todopoderoso creador de los cielos y de la tierra, que resucitó a su Hijo de los muertos? ¿No? Imagínense, dice que Dios resucitó al Mesías para que Él sea nuestra vida y nuestro ejemplo de vida dentro de esta tierra, para que los hombres apartados de Dios puedan reconocer la grandeza de nuestro Dios. Esto es importante porque a pesar de las dificultades que se puedan presentar, nosotros podemos mantenernos firmes, honrando a Dios, para que aquellos que han caído, para que aquellos que están todavía perplejos o inmersos en su vida de pecado, puedan ver realmente esa luz que ellos desearían tener, esa paz, traducido eso, esa paz, esa tranquilidad que solo puede darnos Dios. Esto, pues, es importante. Dios le dice a Samuel, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si usted honra a Dios, Dios le va a reconocer a usted. Como lo hizo con David. Dios reconoció en David un hombre entregado totalmente de corazón a él, y Dios defendió a David en todos los ámbitos de su vida. Dios defendió a David. De manera que Dios lo defenderá a usted en las dificultades más profundas que pueda usted tener. Aun cuando usted se sienta como caído, el solo hecho de honrar a Dios hará que Dios le muestre honra a usted. No es que Dios le va a prodigar a usted alabanza, ensalzamiento, no. Es decir, que Dios va a reconocer en usted una persona que lo ama y lo va a sacar del infortunio. De esto se trata este pasaje, que Dios lo va a sacar del infortunio porque usted lo reconoce profundamente en su corazón que Él es Dios. Y aun cuando usted sienta que está viviendo en las tinieblas, Dios lo va a sacar de esas tinieblas para mostrarle su luz, por el solo hecho que desde lo profundo de su corazón usted lo reconoce a Él y sabe que no puede vivir sin Él, y sabe que no puede caminar sin Él, y sabe que Él es toda su vida. ¿Qué le parece? Gloria sea a Dios, porque Él no desampara la obra de sus manos, sobre todo aquellos que lo aman, ¿no? Aun cuando nuestros pies resbalase, dice el Salmo, de ahí el Señor nos levantará. Así que Dios honra a los que le honran. De honrar significa valorar mucho, darle valor a alguien. En este caso, le debemos dar valor a Dios y Dios le da valor a usted. Usted honra a Dios cuando usted permite que su palabra lleve tanto valor en su corazón que nadie ni nada puede desviarle
de la sagrada palabra de Dios. En este caso, los mandamientos de Dios. Como hace unos días estábamos compartiendo que los mandamientos fueron dados para que el hombre tuviera buen juicio en este mundo acerca de cómo debe conducirse en esta tierra. Amén. El honor viene del corazón, como nos dice en Mateo 15:8, que lo vamos a leer, cuando Jesús nos está enseñando también acerca de la honra. En Mateo 15:8 nos dice el Señor Jesús: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. La palabra doctrina en el hebreo significa Torah, o sea, está hablando de las personas que mal usan la Torah para poder controlar a otras personas. Pero en este caso queremos centrarnos en lo que nos dice Jesús. Dice que la honra sale del corazón, no de los labios, del corazón. Cuando usted grita aleluya, cuando usted dice gloria a Dios, cuando usted dice el Señor me ha hablado, todo tiene que salir del corazón. No tiene que ser una superficialidad, porque si usted es un creyente superficial, usted no está honrando a Dios. Lamentablemente eso es así. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer de lo profundo del corazón. Más allá del intelecto, más allá de las emociones, el corazón es una conexión directa con Dios. De manera que Dios establece una relación íntima con usted a partir de su corazón. Por eso recordemos en muchas enseñanzas que el Señor me ha permitido compartir aquí lo que dice pues en el Shema Israel, ¿no? Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es, y amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón. Así que tenemos que todo sale de lo profundo del corazón. Del corazón sale lo bueno, como también puede salir lo malo. Pero se establece la conexión y la intimidad con Dios a partir de nuestro corazón. Por eso Dios, cuando usted le prodiga alabanza, cuando usted le está cantando al Señor, usted levanta sus manos ante Él, tiene que ser de corazón. Aun cuando usted trae sus ofrendas, cuando usted ayuda a un pobre, a un necesitado, usted lo tiene que hacer de corazón. Cuando usted socorre a alguien, lo tiene que hacer de corazón. Amén. ¿Por qué? Porque el corazón está en conexión con Dios. No hagamos nada por lástima, sino que lo hagamos de corazón, con alegría, para que estas personas puedan conocer a Dios. Aun cuando predicamos, no debemos predicar por fama, debemos predicar de lo profundo de nuestro corazón porque amamos a Dios, porque lo honramos, porque respetamos sus caminos. No predicamos para esperar algo de alguien, sino que esperar en Dios hasta el final de los tiempos. Esto es honrar a Dios. Si nosotros buscamos bienes materiales predicando la palabra de Dios, entonces no estamos honrando a Dios, estamos buscando nuestro estándar de vida. Por eso tenemos hoy en día, lamentablemente, predicadores que piden aviones privados, piden casas o hogares de altos precios, porque dicen que son hijos del rey, pero en realidad son unos apóstatas que viven del dinero de los creyentes y se enriquecen ilícitamente utilizando el nombre de Dios. No importa cuántos milagros hagan, porque los milagros no salvan. Eso es importante saberlo. Si una persona busca pues el bienestar de este mundo, su corazón no está con Dios. Por eso el rabino Saulo o apóstol Pablo dice: buscar las cosas de arriba y no las de esta tierra. Pero cuando la persona busca su gloria en la tierra y se cree profeta, se cree apóstol, se cree lo que se cree, es una persona pervertida, que solamente busca los bienes materiales y cómo sacarle dinero a los demás, ¿no? Una de las cosas que llama la atención, que esta gente apóstata tiene hasta guardaespaldas para que le protejan la unción. Pues si la unción viene del Espíritu de Dios, está dentro del corazón. No necesitamos nosotros guardaespaldas, necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Así que honrar a Dios es no buscar los bienes materiales. Dios te puede dar un auto, Dios te puede dar una buena casa, pero Dios, no manipular la mente de la congregación para que te dé casa, para que tus hijos vivan del dinero de la congregación. Eso no se hace, ¿no? Hasta del diezmo hacen herencia, increíble, ¿no? Hacen una herencia, todo el diezmo que entró en la iglesia antes que me muera pasa a mis hijos. Es increíble, todas estas cosas que se ven hoy
en día. Usted dirá, ¿por qué dice esto este pastor? Es cierto que nosotros vivimos de las ofrendas, de los diezmos, pero no manipulamos mentes para enriquecernos. Que quede claro eso, que todos los pastores pues viven del Evangelio, ¿no? Porque la Biblia dice que el que predica el Evangelio, que vive el Evangelio, el que enseña las Escrituras, vive de las Escrituras, pero sin astucia, sin argumentos falsos para poder enriquecerse, ¿no? Eso ya no honra a Dios. Estoy tocando este tema porque hay gente que deshonra a Dios de muchas formas. Incluso hay gente que usa sus profecías o sanidades para sacarle más dinero a las personas, sobre pretexto de que están llevando el Evangelio a todo el mundo, ¿no? Y ellos son la figura central de todo, pero deshonran a Dios porque no levantan personas que los ayuden a predicar la palabra de Dios en otras naciones, en otros pueblos. Estas personas son hábiles de la lengua, ¿no? También acostumbrados a maldecir a quienes hablen contra ellos, ¿no? Los maldicen a mansalva y no honran a Dios. La Biblia dice, pues, bendecid y no maldigáis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Personas que usan el nombre de Dios para desapropiar a otros o usurparle sus propiedades a otras personas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen, vende tu casa, vende esto para que el ministerio siga creciendo? Y hay gente que se ha quedado sin casa, se ha quedado sin auto, hasta sin ropa se han quedado por darle a estos fascinerosos, fraudulentos ministros del Evangelio, darles pues su dinero y sus bienes de buena fe. Y esta gente sigue comiendo y sigue llenándose la panza con dinero ajeno que ellos han usurpado, hurtado, utilizando el nombre de nuestro Dios. Dios tenga misericordia y esperemos que estas personas abran los ojos porque deshonran a Dios y hay otros que piden dinero, según ellos, porque su ministerio tiene éxito mundial. Manda tu diezmo, tu ofrenda, y le quitan a otros pastores el bocado o su alimento, ¿no? Porque la persona debe ofrendar o diezmar en su congregación, no porque apareció uno en la televisión y te muestra miles de personas que lo rodean, y si está mejor que tu pastor, no. No haga eso, no le envíe plata a esta gente, a estos lobos disfrazados de oveja, no lo haga. Honre a Dios en la congregación que Dios lo puso, honre a Dios con su testimonio, honre a Dios con su buena conducta, con su buena moral, honrelo a Dios. Esto es el principio de la vida. A Jesús, si usted lee las Escrituras, no le decía a la gente, dejen de seguir a ese rabino y síganme a mí, no. Él daba sus enseñanzas y a quienes lo seguía, él les ponía, como decimos, los principios que ellos tenían que seguir si lo iban a seguir a él, ¿no? De sus enseñanzas. Esto es importante que nosotros entendamos, ¿no? Entendemos que honrar a Dios es un todo, es un todo. Y yo conocí el caso de un predicador que fue a Perú y le decía a la gente que él tenía el secreto de la prosperidad. Y esta es la otra parte lamentable, ¿no? Que gente vaya a la iglesia para recibir plata, yo diezmo para que Dios me dé 10 veces más. Todas esas cosas deshonran el nombre de Dios. Bueno, este predicador, unos pastores lo siguieron hasta el hotel y le pidieron que le dijera cuál era el secreto por lo cual él era próspero. Y él decía que no se los podía decir, porque si no, le iba a ir mal a él. Tanto insistieron los pastores que este hombre que no honraba a Dios sino honraba el dinero, le dijo, bien, ¿ustedes quieren ser prósperos? Le dijeron, sí, queremos saber cuál es el secreto de la prosperidad. Entonces, miren lo que le dijo este hombre que fungía de pastor, de predicador. Dijo, bueno, denme todas sus billeteras y díganme cuánto hay en la billetera. Y los pastores me miraron, ¿ese es el secreto? Sí, entréguenme todo y yo lo voy a prosperar a ustedes. Los pastores se dieron la media vuelta y lo dejaron sin billetera y sin nada, porque se dieron cuenta que este era un ladrón que usaba el nombre de Dios para expropiar a los creyentes. Esto es increíble, pero sucede así. A tal punto que hoy día tenemos pseudos predicadores, pseudos apóstoles y pseudos profetas que le dicen a las personas, tienen que dar $20 por persona, en familia. Hace poco escuché a uno que decía que
si tú dabas $5,000, entonces Dios te iba a hacer rico. Si el hecho de seguir a Dios es hacerse rico, entonces ya no estamos hablando de Dios, estamos hablando de otra cosa. Entonces, pero ¿cómo tanta gente puede seguir a estos pseudos ministros, ¿no? Ministros fraudulentos, como dice el apóstol Pablo, que trafican con las almas. Esta gente no honra a Dios. Esto que estoy hablando tiene que ver con la prédica, porque si usted honra a Dios, usted es un ministro, usted va a ver esta enseñanza, usted no necesita sacarle dinero a nadie, basta con lo que ingresa. Usted esté contento con lo que ingresa, que Dios de todas maneras lo va a bendecir, porque Dios está probando su corazón. Si usted lo está sirviendo por dinero, lo está sirviendo porque lo ama. Si usted lo ama, Dios va a sacarlo del sufrimiento, lo va a sacar del dolor, lo va a sacar de la angustia, lo va a sacar de la escasez material, lo va a sacar de la escasez económica, porque Él es Dios, Él es nuestro Padre, Él nos ama y Él nos cuida y nos protege. Pero tenemos que ser probados, tenemos que ser probados. Algunos quizás digan, sí, pero ¿hasta cuándo tengo que ser probado? Yo podría decir lo mismo. Yo pasé por muchas aflicciones, por mucho dolor, por mucha necesidad, por mucha escasez, y yo le decía a mi esposa, siempre vamos a confiar en Dios. De alguna manera Dios nos va a sacar de todo esto. Y así el Señor ha sido fiel. Él nos ha sacado de toda nuestra angustia, de toda nuestra escasez, de todo supuesto sufrimiento, porque a veces pasamos por sufrimiento porque hemos cometido pecados que tienen que ser limpiados en nuestra alma. Hemos cometido errores de los cuales también nosotros tenemos que subsanar esos errores. Hemos quizás pecado contra personas, aún hablando, ¿no? Y tenemos que corregirnos y una vez que Dios nos corrige, nos saca a abundancia, como dice el Salmo 66. Gloria a Dios. Así que tenga mucho cuidado con aquellas personas que dicen que aman a Dios, pero en realidad lo que quieren es tu dinero. Son predicadores materializados. Gloria a Dios. Usted no puede valorar las Sagradas Escrituras, entramos a otra parte, si no las lee ni las medita. Y tenemos también el caso de creyentes que no leen las Escrituras, pero dicen que aman a Dios. ¿Cuántas veces escuché yo hasta en mi adolescencia? Yo no sé la Biblia, pero respeto a Dios. Yo no leo tal parte, pero yo sé lo que Dios quiere. ¿Cómo puede una persona saber lo que Dios quiere si no lee? Imagínese usted una persona que va al colegio, le hablan de la historia del Perú o de la Argentina, y dice, no, yo no necesito leer porque soy peruano, pues yo ya sé la historia, ¿no? Pero a la hora del examen, 0. ¿Por qué no leyó? Pues no leyó, no estudió. Y encima quiere ser recompensado. Eso es inaudito, inadmisible, ¿no? ¿Y cómo puede una persona amar a Dios si no lee las Escrituras? Y el colmo de los colmos es que yo escuché una vez de un predicador, de un pastor que decía que él recibía revelación fuera de la Biblia, que él conocía a Dios fuera de la Biblia y que no necesitaba pues prácticamente la Biblia, porque él conocía a Dios fuera de la Biblia, ¿no? Un pastor me decía a mí, ¿cómo puede un predicador, un pastor, conocer a Dios fuera de la Biblia? Si la Escritura fue dada para que conociéramos a Dios dentro de las Escrituras. Pero hay gente que tiene tales desatinos y tal delirio de grandeza que puede conocer a Dios fuera de la Biblia. No sé cómo se puede conocer a un Dios sin mandamientos, sin estatutos y sin decreto. Pero esta persona decía que era la máxima revelación, conocer a Dios fuera de la Biblia. Entonces, ¿para qué Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley? ¿Cuál es el fin de que no se aparte este libro de la ley? ¿Que lo conozcan a Dios? ¿Por qué Jesús dice escudriñar las Escrituras? Porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo puedo conocer yo a Dios fuera de la Biblia? Y todas estas enseñanzas sacadas de la cabeza, ¿no?, que no tienen lugar, que no tienen cordura, se enseñan. Y millones de personas, escuche bien, millones de personas la escuchan. Millones de personas viven engañadas y desviadas. Millones de personas están en este momento, a pesar de su buena fe, siendo confundidos dentro de muchas iglesias. Es una pena, hay que orar, porque estos tiempos de confusión ya estaban profetizados. Bien, la ignorancia de la palabra de Dios
lo priva a usted de honrar a Dios. La Escritura enseña que Dios honra a quienes lo honran, como ya lo hemos dicho en 2 Samuel 2:30. Cuando usted permite que la palabra de Dios sea de valor en su vida, sus oraciones y declaraciones llevarán el mismo valor para con Dios y para con usted. El beneficiado va a ser usted. Usted se beneficia cuando usted conoce las Escrituras, cuando usted ama leer la palabra de Dios, cuando usted ama estudiar la palabra de Dios, cuando usted respeta los mandamientos de Dios, cuando usted honra las enseñanzas de Yeshua, nuestro Mesías, usted honra a Dios. Pero, recuerden, no hay que inventar nada más allá de lo que está escrito, porque la Biblia dice que todo aquel que aumenta o quita será condenado duramente por Dios. Entonces, esta gente que aumenta, que dice que hay que vivir como hijo del rey, no voy a predicar al Perú si no me pones hotel de 5 estrellas, no voy a Argentina si no me pones un avión privado solo para mí, no viajo a Paraguay si es que no me compran los mejores calzados, porque al pisar la alfombra se va a sentir la unción. Pues hermano, ¿dónde estamos, no? Es una payasada de esta gente que está utilizando el nombre de Dios y que tiene sus súbditos y tiene sus fanáticos que los defienden a capa y espada, pobres de mente, que no entendieron jamás el mensaje del Evangelio. Quizás sean personas que también están participando del soborno espiritual, vamos a llamar así soborno espiritual. Están sacando una tajadita de todo este circo y de toda esta gente fraudulenta que está usando el nombre de Dios, ¿no? Como aquellos que dicen que no quieren que Jesús venga porque ellos están haciendo reino. Imagínense, son más que Jesús esa gente. Y Pedro nos dice en su carta que la condenación sobre estas personas ya está puesta. Yo le pido a Dios realmente que esta gente que está haciendo esas cosas se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Se vuelvan, como dice en Apocalipsis, al primer amor. Se vuelvan de corazón y digan, Señor, perdóname por haber engañado a tu pueblo. Perdóname, ¿no? Como un predicador en la cárcel decía, fue llevado a la cárcel y decía, si yo tendría que escoger entre el Jesús de la Biblia y el Jesús de la prosperidad, hoy en día escogería el Jesús de la Biblia. O sea que el Jesús de la prosperidad es un invento de la mente de esta gente que te puede hablar de las Escrituras, pero siempre tienen una cosa fea, ¿no? Una cosa fea. Bien. No hay honor en obedecer a Dios cuando la persona es convenida. Así que al convenido nada le cuesta. Busca cómo hacer dinero. No, hasta músicos creyentes fraudulentos existen en nuestros días. Músicos que hacen pactos religiosos por lo bajo y quieren soliviantar la mente de los creyentes, diciendo que ellos son los que restauran la alabanza. Yo ya hablé de esto en otra prédica. La alabanza nunca ha estado en crisis. Yo recuerdo en mi adolescencia, yo pertenecía a un movimiento juvenil cristiano que después se convirtió en iglesia, ¿no? Y nosotros alabábamos a Dios con todo nuestro corazón. Nunca supe yo que la alabanza estaba en crisis, ¿no? En los años 90 escuchaba cosas raras como que estamos restaurando la alabanza, el tabernáculo caído de David. No sé qué pasaba por la mente de esa gente, pero yo nunca vi la alabanza en crisis, ni siquiera la adoración. Pero estos hacían seminarios, cómo restaurar la alabanza en la iglesia, y se hicieron ricos con estas cosas, ¿no? Que lamentablemente gente ciega, gente que no se da cuenta, que nunca observó que las alabanzas... Yo pregunto, ¿cuándo el Espíritu de Dios estuvo en crisis? ¿Por qué digo el Espíritu de Dios? Porque cuando usted alaba a Dios con todo su corazón, el Espíritu de Dios desciende sobre su vida, ¿no? Yo recuerdo que vi muchos milagros, gente sanándose, gente siendo liberada, gente restaurándose con la alabanza que le cantábamos a Dios, y aún con alabanzas antiguas. Nunca en mi vida yo he visto la alabanza ni la adoración en crisis, ni siquiera el tabernáculo de David caído, ¿no? Y para los que no saben, según la interpretación rabínica, el tabernáculo caído de David se refiere a la restauración que va a ser el Mesías, no se refiere a ningún canto, porque cuando usted lee gramaticalmente en el hebreo,
se refiere implícitamente al Mesías. El Mesías restaurará el orden de la creación que lamentablemente se pervirtió a partir de Adán. Entonces, ¿cómo una persona que recibió una pseudo revelación te puede decir que la alabanza estuvo en crisis? ¿Usted se puede imaginar a Dios en el cielo llorando por una crisis de alabanza? No. O que Dios incómodo diciendo, mi alabanza está en crisis, voy a mandarlo a fulano, a sultano, para que restaure la alabanza en Latinoamérica, y etcétera, y etcétera, ¿no? Increíble. Pero eso sucede en nuestros días, y mucha gente cae en esas herejías. Así que, hermanos, hay mucha gente que deshonra a Dios. Dése cuenta de lo que estamos compartiendo esta mañana. Deshonra a Dios inventando cosas, ¿no? Yo una vez estuve en la iglesia, escuchaba a un hombre que decía, si usted no da gritos de júbilo, no van a caer las paredes espirituales y no va a haber avivamiento. Hay que gritar como gritó Josué para que caigan los muros de Jericó. Bueno, hubo gente que se cansó de gritar y seguía con su mismo pecado. Acá no se trata de gritos, no se trata de saltitos ni de nada, se trata de obedecer a Dios. Por eso la Biblia dice, Dios dice en su palabra, yo honro a los que me honran. Usted puede gritar todo lo que quiera, puede entregar toda su casa si usted quiere, pero si usted no cambió su corazón, nada de eso tiene valor, ¿no? Y a esos pastores que les gusta hacer gritar a la gente y que nunca ha habido avivamiento porque la gente sigue igual y hay gente hasta que está apartada de Dios, van a tener que rendir cuenta de sus inventos y de sus pensamientos imaginarios acerca del avivamiento o despertar espiritual. Y hay gente que ya no quiere ir a las iglesias por culpa de esta gente que prácticamente los engañó. Ahora, hay una pregunta aquí, ¿no? ¿Qué tipo de valor lleva la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué tipo de valor tiene la palabra de Dios para tu vida? Porque para servir a Dios hay que ser serios, hay que ser ecuánimes, hay que ser congruentes con nuestros pensamientos y realmente estar bien establecidos emocionalmente con Dios, no inventando cosas, ¿no? Vi que lamentablemente en Brasil, un pastor que le decía a las personas que si querían recibir pasto fresco de la palabra de Dios tenían que salir afuera y comer el pasto del jardín de la iglesia. Y toda la gente salió, comían, Dios mío, comían el pasto, se lo comían, porque decían que así iban a recibir revelación de Dios. ¿En qué mente enferma puede entrar esa situación, hermano? ¿Cómo se puede honrar a Dios así? Tirado como animal en el jardín, comiendo el pasto. ¿Sabe Dios si pasó el perro por ahí, hizo sus necesidades y la gente comiendo? Es inadmisible, en realidad, cómo están dándose las cosas en ciertos lugares, deshonrando a Dios. Porque si vamos a hablar de honrar a Dios, tenemos que hablar de lo que está sucediendo en algunos lugares del mundo. Cómo se está mal usando el nombre de nuestro Dios por personas que se enriquecen y se enriquecen y se enriquecen y han hecho su reino de Dios en la tierra, pero serán juzgados porque no entrarán al reino de los cielos. Ahora, si usted es una persona que ha estado pasando por estos traumas espirituales y que nunca estudió la Biblia seriamente y que nunca supo cuáles son los mandamientos, estatutos, decretos de Dios, nunca entendió las parábolas de nuestro amado Señor Yeshua, nuestro Mesías, es el momento que usted busque una iglesia o una congregación seria, donde realmente le van a enseñar las escrituras y donde usted va a poder salir de su dolor, de su angustia, de su desesperación y va a tener una enseñanza verdadera, ecuánime, sólida acerca de lo que Dios demanda para su vida. Y usted va a poder establecerse, usted se va a poder restaurar, va a poder servir a Dios de corazón. Aún si usted tiene que pasar por una especie de sacrificio personal para ser limpiado, lo importante es conocer a Dios como debe ser y no como le parece a algunos. Espero que se entienda esto que estoy compartiendo esta mañana y que Dios les traiga la bendición. En Génesis 4:1-7 vemos también acerca de la honra a Dios
que Caín no honró a Dios porque dice la Biblia que trajo de lo que le parecía a Dios, mientras que Abel le entregó el primogénito de sus productos o de sus animales a Dios. Vamos a quedarnos ahí y quiero que usted medite en esta enseñanza que esta mañana el Señor me está permitiendo compartir con usted. ¿De qué manera usted honra a Dios? Cuando usted traiciona la confianza de una persona que lo ama, usted no está honrando a Dios, usted está honrando sus pasiones. Cuando Dios lo llama para que sea un predicador del Evangelio y usted se dedica a otra cosa que no es el Evangelio o ser un ministro de Dios y pierde la visión de lo que Dios quiere darle a usted o que Dios le ha entregado a usted, y después usted comienza a experimentar ciertos fracasos en su vida, es porque usted no honró a Dios. Y si Dios está permitiendo que escuche usted esta enseñanza, Dios quiere que usted se restaure. Yo lamentablemente he conocido muchos creyentes en mi vida que por no hacer la voluntad de Dios han vivido caídos, pero que Dios los puede restaurar, Dios los puede levantar, Dios los puede fortalecer. Reciba esta enseñanza en su corazón y fíjese dónde usted dejó de hacer la voluntad de Dios y por eso ahora está sufriendo. Fíjese en qué momento usted dijo, no, yo necesito hacer esto primero y después haré aquello. Yo he visto, hermanos, matrimonios destruidos por no hacer la voluntad de Dios. Los he visto. He visto iglesias caer por no hacer la voluntad de Dios. Tuve la oportunidad de ir a predicar a una iglesia, yo no voy a mencionar el nombre, que no tenía mucha entrada. Y la esposa le dijo al pastor, si tú no me traes plata a la casa, nos vamos a tener que divorciar, una cosa así. Y es mejor que dejes de ser pastor y que trabajes, porque yo ya no puedo vivir así. Y toda la iglesia desapareció. Es lamentable eso, lamentable, porque ya estaba condicionado este pastor, la iglesia lamentablemente desapareció. ¿Y cuántas iglesias habrán desaparecido por el simple hecho de no tener dinero? Y muchos pastores son contaminados por la doctrina de la prosperidad. Me puede pasar a mí, ¿no? Yo he visto muchas iglesias prósperas, pero yo me mantenía, aún en mi dolor, en mis luchas, en mi escasez, me mantenía con Dios, porque yo me daba cuenta que estas iglesias de la prosperidad eran iglesias herejes, ¿no? Que le mueven la mente a los pastores, y los pastores dicen, no tengo plata, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, para tener dinero y poder servir bien a Dios. No, pero la Biblia nos enseña que la paciencia es una de las virtudes de los santos. Y vi muchos pastores que perdieron hasta sus propias vidas por seguir a estos pseudos ministros de la prosperidad. Si usted no ha hecho la voluntad de Dios, si usted buscó dinero antes que la perfecta voluntad de Dios, y no decimos que tener dinero es malo, decimos que buscar el dinero por encima de lo que Dios exige para nuestra vida, eso sí es malo. Entonces, yo quiero hacer una oración para que usted comience a honrar a Dios, aún en medio de su caída, para que Dios lo comience a levantar, para que Dios lo comience a restaurar, para que Dios inicie un levantamiento de su vida espiritual. Lo digo en el nombre del Señor con mucho respeto a las personas, que tengamos mucho cuidado de esos pseudos apóstoles y pseudos profetas que han aparecido en toda la tierra, ¿no? Y que se siguen haciendo ricos cada día, ¿no? Y que prostituyen el nombre o la palabra de nuestro Dios. Que Dios tenga misericordia y que si usted llega a escuchar esta enseñanza, que el Señor restaure su vida, porque usted fue creado para vivir con Dios para siempre. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos trae salvación a través del Mesías, Yeshua. Te ruego que esta enseñanza, Señor, llegue a muchos corazones y que muchas personas sean restauradas. Y Padre Santo, que tenga misericordia de aquellos apóstatas que utilizan tu nombre, Señor, para enriquecerse a sí mismos. Que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y puedan volver a ti, Señor, porque tú amas tu creación. Amado Dios, restaura a aquellos que están caídos. Restaura a aquellos que dejaron de hacer tu voluntad. Restaura, Señor, en el nombre de Jesús, al pecador, aquella persona que vive lejos de tu gracia. Padre, en el nombre de Jesús, quien escucha esta enseñanza pueda meditar en su corazón y volverse a ti con toda su alma, y que sean sanados de cualquier enfermedad física,
de cualquier enfermedad que estén sufriendo, ya sea un dolor de cabeza, tengan, Padre Celestial, dolor en la garganta, Señor, o cáncer a la lengua, lo que tengan. Sánalos, oh Padre Santo, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Gracias, Padre Eterno, por ser un Padre benevolente, que recibe toda la gloria, todo el honor, todo el poder y toda la alabanza, Señor. En el nombre de tu Hijo, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Que el Señor los bendiga. Shalom a todos y que los guarde en este día de todo mal.